Buenos días, soy Alexander Méndez. Hoy presentaré los resultados de mi investigación sobre el impacto de las herramientas de inteligencia artificial en estudiantes universitarios, realizado bajo la supervisión de la profesora Vanessa Maulén. Entre contextos y objetivos del estudio, me centré en medir el nivel de adopción y el impacto percibido de las herramientas como ChatGPT y Copilot en la productividad y los hábitos de estudio de estudiantes de educación superior. Como tema principal de este proyecto, eh, fue el impacto de la inteligencia artificial en la vida diaria de los estudiantes. Mi pregunta de investigación para basarme en este proyecto fue cómo afectó el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Copilot y asistentes virtuales en la productividad y hábitos de estudio de estudiantes universitarios. Y el objetivo general de este proyecto era medir el nivel de adopción y el impacto percibido de las herramientas de IA en las actividades académicas y personales de los estudiantes. Eh, un marco teórico en toda la indagación bibliográfica que tuve que adaptar a este proyecto. Según los datos de la Universidad de Chile, el 81% de los estudiantes de primer ingreso utilizan inteligencia artificial, principalmente para consultas específicas, pero solo el 18% considera ético su uso para tareas. Esto establece un contexto de alta adopción con matices éticos. Como metodología de muestreo se aplicó un muestreo estratificado proporcional a 100 estudiantes de diversas áreas, con difusión mediante plataformas digitales universitarias para asegurar representatividad. Como recolección de datos, los datos se recolectaron mediante un formulario digital en Microsoft Forms, diseñado para capturar variables cualitativas y cuantitativas sobre uso e impacto de inteligencia artificial. Como variable número uno de este formulario fue el uso de la IA. Como pueden ver en el gráfico, el 53,6% de los encuestados confirmó usar herramientas de inteligencia artificial en su vida académica o personal, indicando una adopción mayoritaria. Como variable número 2 tenemos el rango de edad. La segmentación por edad permitió analizar diferencias generacionales en la adopción de tecnología, aunque los resultados mostraron un mayor predominio de la inteligencia artificial entre los jóvenes de 18 y 20 años, con una cuenta de 20 personas que equivale a un porcentaje del 30%. Como variable número 3 es el impacto de rendimiento. Podemos ver que el 53% reportó un impacto positivo o muy positivo en su rendimiento académico y solo el 10,6% lo consideró muy negativo. Como variable número 4 también tenemos el tipo de herramienta. El 38% prefirió asistentes de texto como ChatGPT, Copilot, etc., seguido por un 29% que utiliza generadores de imágenes o los asistentes de código también tuvieron una adopción del 9%. Eh, Como variable número 5 tenemos las horas de uso semanal. El promedio de uso semanal fue de 66 horas con una desviación estándar de 48,58, reflejado con una alta variabilidad de los patrones de uso. Como variables número 6 tenemos la mejora percibida. En promedio, los estudiantes estimaron una mejora del 58% en su eficacia académica, gracias al uso de inteligencia artificial, con una desviación estándar del 26,59. Como variable número 7 de este formulario, tenemos el número de herramientas. El 38% utiliza dos herramientas de inteligencia artificial con regularidad, mientras que solo el 12% emplea cuatro o más. Como última variable de este formulario, tenemos la disposición a pagar. Los resultados mostraron una disposición limitada a pagar por acceso premium, sugiriendo que los estudiantes valoran mucho más las versiones gratuitas. Como modelo de probabilidad binomial, se modeló la variable número de usuarios de IA en muestras de 3 personas, con una probabilidad de éxito de el 0,54 por aproximadamente, por lo cual se calcularon las probabilidades para cada escenario posible. Como se puede ver en la tabla,
se calculó el escenario de entre 0 a 3 personas, obteniendo por cada una, por ejemplo, si sale una probabilidad de que 0 personas salgan, da una probabilidad del 9,95%, si sale una de un 34,59%, que salgan dos de un 40,03%, y tal como si salen tres de un 15,45%, obteniendo una esperanza matemática de 1,61. Como distribución de las probabilidades, la distribución mostró que la probabilidad más alta corresponde a encontrar exactamente dos usuarios de un grupo de tres personas con un 40,03%. Como esperanza matemática de la variable discreta, la esperanza matemática de 1,61 indica que en promedio de cada tres personas aproximadamente 1,6 son usuarios de inteligencia artificial. Luego, al aplicar las probabilidades, tuvimos que basarnos en dos preguntas de probabilidad según una variable escogida. Podemos ver de que la probabilidad de encontrar al menos un usuario de inteligencia artificial, lo cual se ve en la pregunta número 1, en un grupo de tres personas es del 90,05%. Y como podemos ver en la pregunta 2, la probabilidad de encontrar a lo más dos usuarios de inteligencia artificial es de un 84,55%. Un análisis de normalidad de una variable, la cual era las horas semanales de usando inteligencia artificial, es que al aplicar pruebas de normalidad a la variable, se identificó que la distribución no es normal, teniendo una kurtosis de menos 1,34 y solo el 56,06% de los datos dentro de una desviación estándar. El análisis que podemos sacar de la normalidad de esta variable es que no sigue la distribución normal. Evidencias claras son que la regla empírica no se cumple, ya que tiene que estar en un rango de un 68,27% y nuestra variable solo llega a un 56,06%. Lo otro es la kurtosis, que tiene un menos 1,34, que es una distribución demasiado plana, y una alta dispersión de datos. Otra característica es que la distribución simétrica, pero con variabilidad extrema. Como hallazgos principales, los hallazgos clave son que el 53,6% de adopción de inteligencia artificial, otro 53% percibe impacto positivo, uso promedio de 66 horas semanales y predominio de herramientas de texto sobre otras variantes. Como etapa número 2 de este trabajo, tenemos la encuesta entregada por el docente. Una pequeña explicación es que en esta etapa se trabajó con la base de datos proporcionada por el docente correspondiente a una encuesta aplicada a 385 personas de una comuna de Chile sobre el uso de redes sociales para ver y o subir videos. Las variables que vamos a analizar aquí es el sexo, que es una variable cualitativa masculina o femenina, la edad, que es una variable cuantitativa continua en años o meses, la red social, que es una variable cualitativa, la cual son YouTube, TikTok, Instagram y Facebook, y el tiempo, que es una variable cuantitativa continua, la que se refiere a las horas semanales. Como primer análisis de la base de datos entregada por el docente, teníamos que escoger una variable para hacer preguntas de cálculo de probabilidad con distribución normal. Como pregunta número 1, busqué cuál era la probabilidad de que una persona dedique más de 14 horas semanales para ver o subir videos. Después de haber sacado el promedio de la desviación estándar e ingresarlos en el GeoGebra, obtuve que la probabilidad era de un 15,85%. Como segunda pregunta, puse cuál es la probabilidad de que una persona dedique menos de 9 horas semanales a esta actividad. Al ingresar los datos, obtuve que la probabilidad era de un 23,56%. Y para cerrar este análisis con la tercera pregunta, puse que cuál era la probabilidad de que una persona dedique entre 10 y 13 horas semanales. La respuesta que obtuve fue
una probabilidad de un 39,09% de horas semanales en uso de la red social. Siguiendo las preguntas de cálculo de probabilidad con la misma variable, ahora nos vamos a una distribución normal, pero en el proceso inverso. Aquí teníamos que explayar dos preguntas. La pregunta número uno fue: ¿cuál es el tiempo semanal máximo que debe usar una persona para ser parte del 30% más bajo? La respuesta que obtuve al ingresar los datos en este proceso inverso era que para estar en el 30% más bajo debe usar redes por un máximo de 9,56 horas. En la pregunta número 2, busqué cuál era el tiempo semanal mínimo que debe usar una persona para estar dentro del 30% más alto. La respuesta que obtuve al ingresar los datos en este proceso, que para estar en el 30% más alto debe usar redes por un mínimo de 12,61 horas. En la aproximación normal, utilizando una variable binomial, en esta sección trabajé con la variable sexo de la base de datos externa. Dado que se trata de una variable cualitativa dicotómica, su distribución natural es binomial. Sin embargo, para facilitar el cálculo de probabilidades en muestras grandes, realicé una aproximación a la distribución normal. Los parámetros clave son un tamaño de muestra de 50 personas, como se puede ver en la tabla, y una probabilidad de éxito de ser hombre del 0,56. Luego lo que hice fue calcular la media en 28 y la desviación estándar en 3,51 para mantener la precisión. Apliqué la corrección por continuidad, cuyas reglas se detallan aquí ajustando los límites de los intervalos en más o menos 0,5 dependiendo del intervalo. Como preguntas de probabilidad en la distribución binomial con aproximación normal, aplicamos esta aproximación para responder preguntas probabilísticas concretas. La pregunta indaga sobre la probabilidad de encontrar un máximo de 20 hombres en una muestra de 50. Tras aplicar la corrección y estandarizar el valor, el resultado es de 1,53%. Esto indica un escenario muy poco probable dada la proporción poblacional. La segunda pregunta se centra en un rango exclusivo entre 15 y 25 hombres. La probabilidad calculada es de un 15,92%. Este valor refleja la dispersión esperada alrededor de la media de este tipo de distribución. Como última pregunta de probabilidad de distribución binomial con aproximación normal, continuamos con esta última pregunta de probabilidad para esta variable. Se consulta por la probabilidad de encontrar más de 18 hombres en la muestra. El resultado es de 99,66%, un valor extremadamente alto. Esto confirma que, dado el parámetro poblacional, es casi seguro que cualquier muestra de 50 personas contendrá más de 18 hombres. Como conclusión, podemos sacar un análisis integral de datos propios. Sintetizando los hallazgos de nuestra encuesta principal, podemos establecer tres conclusiones fundamentales. Primero, se confirma una adopción masiva de la inteligencia artificial con un 53,6% de usuarios entre los estudiantes. Su penetración supera el umbral del 50%, consolidándola con una herramienta de uso mayoritario en el ámbito académico. Como segundo punto, prevalece un impacto académico positivo. Más de la mitad de los usuarios reportan una mejora en su rendimiento, mientras que solo una minoría del 10,6% percibe un efecto muy negativo. Esto valida el beneficio educativo percibido. Y como tercer punto, se evidencian patrones de uso intensivo. El promedio de 66 horas semanales equivale a una jornada laboral completa, lo que indica una integración profunda y estructural de estas herramientas en las rutinas de estudio. Ya como conclusión del análisis estadístico avanzado y variación externa, finalmente las conclusiones derivadas del análisis estadístico y el contraste con datos externos refuerzan mi hallazgo. Se confirma una alta penetración en muestras pequeñas. La probabilidad del 90,05% de encontrar al menos un usuario en un grupo de 3 personas sugiere una saturación del mercado estudiantil. La distribución del tiempo de uso no es normal, con una kurtosis de
de menos 1.34, la distribución es platicúrtica, mostrando una variabilidad extrema. Esto no es un error, sino un hallazgo significativo que sugiere la existencia de subgrupos con comportamientos radicalmente diferentes, desde usuarios esporádicos hasta hiperconsumidores. El contraste con datos externos es revelador. Mientras la probabilidad de usar redes sociales más de 14 horas semanales es del 15.85%, el uso promedio de inteligencia artificial es de 66 horas. Esta disparidad evidencia que la inteligencia artificial no es una herramienta más, sino que tiene una prioridad operativa mucho mayor en las actividades académicas actuales. Con esto concluyo la presentación de los resultados. Los datos indican que la inteligencia artificial ha trascendido la fase de novedad para convertirse en un componente fundamental, intensivo y mayoritariamente valorado de la vida académica universitaria.